Eduardo Clark, muchas gracias por recibirme aquí del Gobierno Digital de la Agencia de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México para hablar de esta nueva plataforma o servicio por SMS. Lo primero que quisiera que me contaras rápido, porque sé que lo han estado diciendo y anunciando, pero me parece importante estarlo reiterando, ¿cómo funciona este servicio? Claro, este es un servicio que nace de la necesidad de proporcionar información clara a la ciudadanía que le pueda permitir entender cuál es su nivel de riesgo actual sobre el coronavirus en esta primera fase de la infección. Y por eso lo que hicimos es pensar cómo hacer un servicio que no iba a desbordar a los sistemas de atención de salud en la Ciudad de México y que los centros de salud se pudieran concentrar exclusivamente en atender a la gente que sí presentara un riesgo alto de tener esta enfermedad. Por eso lo que diseñamos es una herramienta automatizada que funciona a través de mensajes de texto SMS en el 51515, que lo que hace es guiarte a través de un cuestionario muy fácil, donde tú le vas respondiendo a preguntas de sintomatología, antecedentes de viaje o de contacto con gente con COVID, factores de riesgo personales como tener tal vez diabetes, hipertensión, una enfermedad que nos haga más vulnerables a este virus, y que de esta manera nos dé una recomendación ultra personalizada de qué es lo que nos toca a nosotros hacer en este momento. Desde quedarnos en nuestra casa hasta podemos todavía salir pero con las medidas de sana distancia, o finalmente en los casos más serios, cómo podemos ahora sí conectarlos a especialistas de la salud, de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, que llevan el caso de manera personalizada y hagan lo que tengan que hacer para garantizar la seguridad del usuario. O sea, en esta primera fase todo se hace a través de un robot que clasifica, digamos, a través de ese cuestionario en qué situación se encuentra la persona que está solicitando el servicio. Y si está en un estado grave, de acuerdo con la encuesta, entonces te recanalizan a ya gente, digamos, de carne y hueso que está analizando tu caso contigo de manera personalizada. Es correcto. Una parte aquí importante es eso, explicar bien cómo funciona el proceso. La gente que en realidad tenga un signo de riesgo es gente que va a ser atendida personalmente en dos niveles. Primero, te van a marcar de Locatel, menos de media hora después es nuestro compromiso a que termines el cuestionario, y van a reconfirmar que lo que hayas puesto en realidad es lo que querías poner, que entendiste bien qué significaba tal vez tener dificultad para respirar, que si pusiste que viajaste, en realidad sí viajaste a un lugar donde había COVID y es una de las zonas de riesgo, y a partir de eso ya canalizar esos casos y filtrarlos para que especialistas de la salud ya te marquen y más bien vean cómo atenderte. De tal manera que los médicos que están atendiendo la contingencia epidemiológica en la ciudad puedan dedicar su tiempo a ya evaluar a las personas que lo necesitan, y que todas las otras personas que vamos a poder atender con solo información, con solo darles tranquilidad que lo que tienen no es un problema inmediato o un problema del que se tienen que preocupar en este momento, esos canalizarlos de manera automatizada. ¿Cuál es el perfil de la gente de Locatel y más o menos qué capacidad tienen para atender demanda? Claro. En este momento, y si tienen pensado en algún otro momento tener más capacidad o cómo va a funcionar. Claro, en esta primera fase de contagio, que es una fase donde todos los casos o la gran mayoría de los casos se consideran importados, es decir, que vienen no de transmisión comunitaria, de gente que ha andado por aquí que no ha tenido ningún antecedente de viaje o de contacto con alguien que viajó. Tenemos una capacidad instalada de 30 médicos, de los cuales 19 son médicos pasantes de la Secretaría de Salud, que están atendiendo esas llamadas, es decir, en Locatel. Okay. Es decir, son personas que sí tienen conocimiento médico, no son especialistas, pero tienen el suficiente conocimiento para hacer los filtros para que ya un especialista epidemiólogo te contacte después. Lo que estamos haciendo en fase 2, donde consideramos que va a crecer de manera importante la demanda, tiene que ver con capacitar también al personal tradicional de Locatel, que es más personal que atiende tradicionalmente temas de trámites, servicios, bacheo, hoy no circula, para que tengan capacidad para responder a las preguntas más importantes de esto y luego ya pasarlas a los médicos pasantes y a los especialistas. De tal manera que conforme va subiendo el nivel de la fase aquí en la Ciudad de México, tengamos capacidad para contestar. Estamos teniendo tiempos de atención muy buenos, tiempos de atención menores a los 20 minutos. ¿Qué significa? Que estamos todavía lejos de llegar a la capacidad máxima que tenemos para responder. En esta última fase donde ya especialistas te miran, en donde ya está determinado que tu caso podría ser grave,
¿qué hacen ellos? O sea, ¿te pueden canalizar a un centro de salud o pueden ir a verte? ¿Cómo funciona? Ha ocurrido ambas cosas en lo que llevamos. La Secretaría de Salud, hemos tenido gente y casos desde los que han ido por ellos a su casa, se los han llevado al hospital y los han ya internado. Hemos tenido casos de ese lado y muchas veces no solo es por COVID, porque acordemos, estamos en una primera fase de riesgo y lo que queremos atender es gente que tal vez no hemos confirmado como casos, pero que sí requerían una atención médica en ese momento. Y por otro lado, en la mayoría de los casos lo que se ha hecho es hablar con ellos y darles las recomendaciones personalizadas. ¿Sabes qué? En este momento puede que sí tengas riesgo, pero no es un riesgo inminente o que requiera atención médica urgente. Estas son las recomendaciones que tienes que hacer. Quedarte en tu casa, autoaislarte, tomar medidas preventivas de higiene personal y también, en caso de que tengas poblaciones de riesgo que vivan contigo, aislarlas de ti mismo. Ese tipo de cosas. Una parte bien importante es que es atención ultra personalizada, en el sentido de que ya es como si un médico te atiende. Hay un menú increíble de opciones que los médicos van a tomar de acciones, depende del caso particular de cada persona. Ahora, te preguntaría, Eduardo, esto, bueno, evidentemente implica ofrece un servicio de gran utilidad para la sociedad que en este momento está en estado de alerta. Pero por otro lado también le permite al gobierno tener un mapeo más o menos de cómo se está moviendo la enfermedad y qué les permite eso. O sea, con estos datos, ¿ustedes qué hacen? Claro. Una parte bien importante aquí es, independientemente de si no estás presentando tú una sintomatología que pueda ser riesgo de COVID, te preguntamos cosas como tu sexo, tu edad y tu código postal, para hacer justamente lo que tú dices, es poder en tiempo real, y en tiempo real me refiero exactamente tiempo real, sin ningún tipo de demora, cuál es la evolución de la sintomatología de COVID en la Ciudad de México. De tal manera que podemos ver nosotros en tiempo real con la Secretaría de Salud si más gente en tal lugar está reportando síntomas leves, si más gente está reportando síntomas graves, y poder entender más o menos de qué manera va creciendo esto. Porque si en el primer día de nuestro programa veíamos que X porcentaje de personas reportaban síntomas de los que hablaban con la herramienta y vemos que eso va creciendo todos los días, también nos puede dar un monitoreo mucho más en tiempo real, no confirmado, pero bueno para tomar decisiones de cómo va evolucionando la enfermedad. Y de igual manera, en casos más serios, ya que tú reportas alguna sintomatología que claramente puede estar vinculada al COVID, preguntamos preguntas adicionales que tienen que ver ya con tu ubicación más específica y síntomas más específicos, de tal manera que podamos hacer mapas epidemiológicos que la Secretaría de Salud tome en cuenta para su operación en campo. Es decir, que si tiene que evaluar dónde operar los puestos centinela de vigilancia epidemiológica, que los haga también basados en evidencia de lugares donde en los últimos días, últimas horas, se ha incrementado el número de personas que responden de tal manera al cuestionario. ¿Y están pensando en establecer, por ejemplo, clínicas ambulatorias en función de los lugares en donde más se presentan casos o un tipo de estrategia así que, digamos, adicione a los centros de salud que ya existen? Si bien en este momento, como todos sabemos, estamos en lo que se llama fase 1. Así es. Es inminente y es cuestión de una semana o un poco más que pasemos a fase 2 de contagio comunitario. Esa fase 2 va a cambiar drásticamente nuestros protocolos de actuación en todos los sentidos en la Ciudad de México. En este momento nosotros solo nos interesa gente que haya, no solo nos interesa, pero la gente prioritaria para entender nuestra herramienta es aquella que tenga contactos confirmados o haya salido del extranjero. Claro. Y si los cuestionarios cambian, va a cambiar aún más la operación. Todavía no estos días va ya a anunciarse cuál va a ser el modelo operativo de la Ciudad de México para fase 2. Okay. Pero lo que sí te puedo confirmar es que esta herramienta lo que va a ser uno de los puntos centrales para que la Secretaría de Salud, a través del tamizaje ya de fase 2, determine a qué personas testear, a qué personas ir a visitar personalmente, a qué personas llevar al hospital y que la ciudadanía pueda vertir ahí toda su información de tal manera que nosotros podamos garantizar que los recursos físicos que tenemos están enfocados a atender a los casos prioritarios. Esto va a ser bien importante. Lo que yo quisiera recordar a toda la ciudadanía es que este es un caso excepcional, es un caso en el cual los sistemas de salud no están acostumbrados a tener que lidiar con casos de esta magnitud. Va a hacer que operemos de manera muy diferente a como se opera en una situación normal. Extraordinario. Lo que queremos es
que la gente que no tiene una necesidad de interactuar con personal de la Secretaría de Salud, de llenar una clínica, de irse a formar, esa gente se quede en su casa. Por eso para nosotros es bien importante que la gente lo que haga es usar nuestra herramienta, que es una herramienta que hemos conciliado con todas las dependencias de salud aquí en la Ciudad de México y con todos los servicios, para que lo que podamos asegurar es que ustedes se sientan con confianza de que si responden de manera correcta ese cuestionario, correcta me refiero con la verdad de ese cuestionario, vamos a poder darles la atención que requieren. Y que en caso de que no requieran mayor atención, les podamos brindar información oportuna, constante y de seguimiento prácticamente diario, para que ustedes sientan contra la tranquilidad de que si en algún momento requieren atención, se las vamos a brindar, pero que nos permitan simplemente enfocarnos en este momento en darle la atención a la gente que más la requiere, en que las clínicas se llenen de gente que tiene que ser atendida y no de gente que vamos a descartar por sintomatologías que puede ser de un resfriado común, de un catarro, de un dolor de cabeza. Por eso lo que invitamos, y se los queremos decir con toda la seriedad antes de que empiece la fase 2, es que tengan la confianza de que en la ciudad se va a atender a la gente que se tiene que atender, pero necesitamos la ayuda de ustedes para, si sienten un síntoma, autoaislarse primero que nada, y segundo, hagan nuestros cuestionarios y entiendan ya si eso requiere una atención más personalizada. Pero no puedo enfatizar suficiente la importancia que es que dejemos a los trabajadores de salud de la ciudad operar y atender los casos que tienen que atender de manera prioritaria sin saturar la capacidad instalada que tienen. Un uso responsable de la capacidad instalada. Correcto. En materia de salud, para que se pueda atender a todos los casos en la medida en que se va necesitando. Eduardo, te agradezco mucho que me hayas recibido aquí para hacer esta entrevista y dar esta información que es muy importante. Nada más te pediría que me repitieras el número al cual la gente se puede inscribir para hacer uso del servicio SMS. Claro, ustedes tienen 3 opciones. La vía SMS, que es mandar un mensaje al 51515, mandando una palabra que sea COVID, COVID-19, en realidad no importa que se equivoquen con la palabra, los atiende el sistema. Okay. Pueden meterse también a la página covid19.cdmx.gov.mx si a ustedes les interesa usarlo a través de su computadora, o pueden en cualquier caso hacer este mismo tamizaje con un operador de Locatel al 56581111, el número que ya conocen, y ahí se les aplica el mismo cuestionario, pero una persona los vea guiando a través de las preguntas. Muy bien. Eduardo Clark, muchas gracias por recibirnos. Un placer.